Bienvenido a dar una ayuda social. No, nadie se acuerda de nosotros. No, el gobierno tampoco, el alcalde tampoco. Decía que estaban dando esa ayuda por ¿cómo es? Que estaban dando ese bono de emergencia, no sé qué, por la tele. Sí. Nada, no me sale nada. ¿Y cómo está la situación ahora por motivo de la pandemia? ¿Cómo se sienten económicamente? ¿Sí tienen trabajo o no tienen? Ay, nada, no hay trabajo, Ya está el tiempo ahorita bastante en crisis, el ser humano está pasando. Y la Biblia misma habla que habrán hambres y peces en diferentes países del mundo. pasando crisis. Eso dice la Biblia. Y alguien sí les ha venido a evangelizar a ustedes, los pastores, les ha venido a hablar de la palabra de Dios. No, recién ustedes. Recién nosotros, gracias al Señor Jesús. Que es un propósito de Dios que tenemos que predicar el Evangelio del reino de Dios para la salvación del ser humano, porque si vienen estas pestes y la gente la encuentran, imagínense, desapercibida, sin conocimiento de Dios, automáticamente el ser humano perece. Porque de tal manera Dios ama este mundo, que ha dado su unigénito para todo aquel que en él crea, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Así que el Señor Jesús, por causa, imagínense, estas enfermedades viene porque es bíblico. Dice aquí, mire, en Mateo, San Mateo 24, San Mateo 24 dice la palabra de Dios. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las impotentes intrusiones, los templos que eran muy altos. Jesús le dijo: ven todo esto, en verdad le digo que todo será derribado. Y más abajo dice, Jesús le contestó: no se dejen engañar cuando varios usurpen mi palabra, por mi nombre digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente y ustedes oirán de guerras. Usted sabe, amiga, que guerras ya han pasado, ¿no es cierto? En nuestro país sufrimos ¿qué? Guerras. Ya, habrán rumores de guerras, dice, y habrán guerras, pero no se alarmen o no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto se cumpla. Porque el Señor Jesús habló hace más de 2000 años, 20 años atrás, que esto iba a suceder en estos tiempos. Pero no se alarmen y no dice, porque eso tiene que cumplirse. Y una nación luchará con otra nación, dice. Y se levantarán reinos contra reinos y habrá, ¿qué dice? Terremotos en diferentes lugares. Y esto será los principios de dolor. Entonces, mire, eso dice la palabra de Dios, que habrán pestes, que habrán terremotos y habrán hambre. Ahora estamos pasando los tiempos de ¿qué? De hambre y plagas y pestes. Eso el Señor Jesús habló hace 2000 años atrás, que el ser humano tiene que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y le voy a hablar de los primeros personas que no buscaban de Dios. Hablemos en el principio, dice que en Salmo 14:1 dice, mire, le voy a leer, que la gente en el principio no buscaba de Dios. Salmos 14. Verá, en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, había poca raza humana. Dice, dijo en su corazón el insensato, mentira, Dios no existe. Esto decían los hijos de Adán. Imagínense cuando Dios hizo a Adán y a Eva, habían poquitos. Y estas personas se iban multiplicando y llegaron a un número muy grande. Y estas personas decían, Dios no existe. ¿Qué dice, amiga, para usted? ¿Dios existirá? Sí existe Dios para usted o no. Usted sí cree que hay Dios. Entonces usted no pertenece a los gigantes, porque los gigantes sí decían que no había Dios. Y hay gente que sí dice, Dios no existe, cuando tiene problemas, ¿no es cierto? Cuando tiene dificultad, dice, para vivir en esta vida, Dios no existe. Eso a veces dice la gente, ¿sí o no? Entonces, para usted, querida amiga, usted sí existe Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, pero los que no reconocen que hay Dios, ¿qué dice? Dijo el Señor en su corazón, dijo en su corazón el insensato, mentira, Dios no existe. Esto dice el hombre que no cree en Dios, el hombre que pasa muchos problemas en la vida y la vida la tiene
demasiado avanzada en problemas y dificultades, entonces comienza a renegar, a decir que Dios no existe. Pero mire lo que dice Dios más abajo. Dios dice, porque para una pregunta hay una respuesta. Y son gente pervertida, dice, que hacen cosas infames. Los que dicen que Dios no existe. Ellos cometen cosas indebidas. Por eso dice que Dios no existe. Para ellos no existirá, pero para usted sí existe. Para mí sí existe Dios. Entonces la gente dice Dios, son gente pervertida y que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se inclinó Dios desde el cielo, mire. Se inclinó Dios desde el cielo a mirar a los hijos de Adán a ver si que buscaran de Dios. Estamos hablando en los principios cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Dice que miró de los cielos a ver si que los hijos de Adán buscaran de Dios. ¿Y sabe cuántos hijos tenía Adán? Tenía 28 hijas y 30 hijos. Y él vivió 930 años. Estos no buscaban a Dios. Eran 58 personas en ese tiempo. Y de ahí se iban multiplicando ellos. Y dice claramente la palabra que Dios se inclinó de los cielos a mirar a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga la pena, que buscara de Dios? Y que siquiera uno buscara del Señor. Y dice que no había uno en ese tiempo. No estamos hablando en estos últimos tiempos, sino en los primeros tiempos. Dice, todos, dijo el Señor, todos estaban descarriados y juntos se habían corrompido. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera honradez. O sea, en esos tiempos la gente vivía por vivir la vida. No tenían conocimiento de Dios. Pero ahora la raza humana puede decir en esos tiempos, ignoramos la escritura porque no sabemos leerla. Pero hay gente que ahora ya es intelectual. No vamos a decir que hay ignorancia en estos tiempos. En esos tiempos no podemos echarle a nosotros la culpa a la ignorancia, decir, bueno, yo soy analfabeto y no puedo leer la Biblia, no puedo escribir y por eso no puedo escuchar la palabra de Dios ni leerla. En esos tiempos la gente no puede excusarse porque la mayoría de la gente es ¿qué? Estudiada. En los tiempos antiguos sí la gente no estudiaba. Y por eso el Señor dice, pasando los tiempos de esta ignorancia, mando a todos los hombres y las mujeres que se arrepientan y busquemos de Dios. Dios quiere que nos arrepintamos, no como los hijos de Adán que no se arrepintieron. Ellos no quisieron arrepentirse. Y mire lo que dice en otra palabra, Baruch 3:26, ¿verdad lo que dice que son esa gente? Dice, verá, le leo. Baruch capítulo 3 y el verso 26, dice. Allí le nacieron los antiguos famosos gigantes, fuertes, entendidos en el arte de la guerra, pero Dios no los eligió a ellos. Esta gente era ¿qué? Era gigante. Eran de 4,5 metros de alto. Estamos hablando de los primeros hombres, la primera creación que Dios hizo. Eran gente gigante, de 4,5 metros. Y casi que en esos tiempos usted no ve las personas de esa estatura. Pero sí habían en esos tiempos esa gente gigante. Mire, ahí le nacieron los antiguos famosos gigantes. Eran fuertes. Mire, estos hombres eran fuertes y entendidos en el arte de la guerra. Eran guerreros, les gustaba pelear. ¿Sí o no? ¿Ha visto a veces vecinos que les gusta pelear? ¿Ah? Salen de ahí. Siempre a veces los vecinos Nos buscan podemos pelea. atacar nosotros al vecino o el vecino atacar en vez de ayudarnos los unos a los otros. Porque vivimos. Porque el vecino es su hermano, el vecino es su mamá, el vecino es su amigo porque vive cerca. Y muchas veces entre vecinos no nos sabemos llevar, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que estos eran orgullosos, estos gigantes. Y dice que eran ellos, el arte de ellos era la guerra, solo pelear. Solo hacer guerra, así como los países hacen guerra a otro país. Les gustaba hacer guerra. ¿Y qué dice Dios? Dice, pero Dios no los eligió porque eran ¿qué? Orgullosos. Y eran peleadores. Dios no se eligió. Es como que Germán fuera peleador con usted. Y cada día le hace problemas. ¿Qué le dice usted? Sale de mi casa, le dice, porque muchos problemas le hace. Entonces esta persona dice que eran guerreras, eran peleonas. Gloria a Jesús. Dice claramente. Pero Dios no los eligió porque pasaban estos pleitos. No los eligió para salvarlos. Y dice, pero Dios no los eligió
ni les enseñó el camino de la sabiduría, ni les enseñó la Biblia porque no querían escuchar. Eran orgullosos. Es como que yo voy a una casa, amigo, venga para aplicar la palabra. Y dicen, no, nosotros ya sabemos de la Biblia y no saben nada. No, dice aquí no venga, porque yo ya sabemos. Y mentira, no sabemos nada. Vea, yo tengo 23 años leyendo la Biblia y todavía me falta saber. No sé nada todavía. Entonces hay que buscar a Dios. Entonces dice, allí dice, pero Dios no los eligió, ni les enseñó el camino de la sabiduría. Murieron por carecer de prudencia. Ellos murieron por carecer de prudencia. Mire cómo es la persona insensata. Le voy a leer. ¿Qué es insensato? Persona que no tiene insensatez, no tiene. Sensatez. No tiene sensatez. Que muestra imprudencia. Es inmaduro en todos sus actos. Como un niño. Imagínense un niño como es, inmaduro. No madura, ya tiene 80 años y ese hombre no madura. No piensa. ¿Ah? No madura. Hay hombres que han tenido 80 años y han tenido como 10 mujeres que la van dejando así. Eso no maduran nunca. Así como su ex marido. Él ¿Será no madura. maduro su esposo? ¿Cómo se llamaba? Él no ha madurado ¿Cómo se llamaba su nunca. esposo? Oiga, Leopoldo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Segundo era, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba su esposo? Adolfo. Adolfo. Quizás me esté yendo por las redes sociales. Entonces, mire, eran inmaduros, dice, inmaduros en sus actos. No querían buscar, son inmaduros son en sus actos en buscar a Dios. También no les gustaba. Y en la vida cotidiana también. Y eran reos y eran enfermos, dice. Estos hombres eran hombres enfermos, no tienen sensatez. Y practicaban brujerías. Estos gigantes. Por eso es que usted ve hasta el día de hoy, ¿hay brujos o no hay brujos? Ya, usted mismo acepta que hay brujos. Porque la Biblia dice que hay brujos. Dice que estos gigantes eran brujos. Mire. Practicaban todo lo malo. Eran brujos y hechiceros. Oiga, el arte de ellos era la brujería y la hechicería. Esa era la comida de ellos, el pan de cada día. Esta gente y no buscaban de Dios. Se dedicaban a la hechicería, a la brujería. Y no se dedicaban a buscar de Dios. Ponían la fe en la brujería, en la hechicería y no ponían la fe en Dios. Mire, entonces ¿qué eran esa gente? Insensata. Dice que eran brujos, hechiceros. Esa persona son irresponsables a Dios. Esas personas eran irresponsables a Dios, no buscaban a Dios, eran irreflexivos, no reflexionaban que Dios existía. Imagínense, usted tiene que reflexionar, mire ese árbol, ¿quién lo hizo ahí? ¿Será que el hombre lo hizo? Dios, imagínense. ¿Ah? Si hay un río de agua que usted ve, usted se puede imaginar que alguien lo hizo. El mar, pone el lindero al mar. Y si usted ve esta moto, usted tiene que reflexionar, alguien lo hizo. Fueron los chinos, ¿no es cierto? Y si usted ve ese triciclo ahí, alguien lo hizo. Y el chino lo hizo Dios. ¿Ah? Entonces, si usted está ahí sentada, alguien la hizo a usted. No es que usted se hizo a sí mismo y vino a este mundo porque usted quiso. Dios la formó en el vientre de su mamá y la trajo a este mundo. Mire. Entonces, alguien nos hizo a nosotros y ese alguien se merece la honra y la gloria. Se merece predicarle la palabra. Por eso yo le predico a Dios. Porque Dios me formó en el vientre de mi madre y me trajo a este mundo. Para predicar el evangelio del reino de Dios. Diciéndole a la humanidad, arrepentidos y creer en el evangelio para gloria de Dios. Entonces, mi amiga, este es el mensaje que le doy en esta mañana. Quizás las palabras quedan ahí, pero yo le hago una pregunta, señora Aurora, ¿no? Dora. Usted si recibe al Señor Jesucristo en su corazón, suponga que en estas pandemias muera usted, muera yo. Y uno hay que recibir al Señor Jesús como único Salvador. Y en este mundo la gente está desapercibida y tanta gente que muere, oiga, y no hay quien le predica la palabra de Dios. Esos pastores pasan encerrados, ni siquiera cuando no había pandemia no predicaban. Peor ahorita que hay pandemia, pasan solo encerrados y durmiendo en sus lechos y en sus camas y no predican la palabra. Tienen miedo de predicar la palabra. Escondidos porque te da miedo contagiar. Ellos están enseñados a predicar en 4 paredes, nada más, en las calles no predican. Porque son, ¿qué? Flojos. Tienen los testículos amayugados y no predican. Son flojos. Entonces mi patrona, Dios la ama.
Vea, la gente sale a escuchar la palabra de Dios. Piensan que están peleando. Y la gente, por ejemplo, en una pelea se amontona. Ellos de repente están diciendo que están peleando ahí. Venga para acá. Entonces la gente cuando hay una pelea, ¿qué hace? Se amontona. Y cuando hay un predicador, ¿qué hace? Huye y no escucha. Mire, yo. Como ya que sabe sé. que la palabra de Dios no tiene que huir, tiene que escuchar. Bienaventurado el que oye mi palabra y cree, dice Dios. Eso dice Dios. Entonces Dios los ama, señora. Dios los ama. Pero ¿por qué se corren Porque si de Dios tal es hermoso? manera ama a Dios a este mundo, que vino desde los cielos a salvar a la raza humana. Dios es bueno y misericordioso y compasivo. Lo que hay que invocar, hay que doblar rodillas, hay que clamar a Dios. Imagínense, de mi familia ya ha muerto como una prima mía aquí. De con esa coronavirus. pandemia. De coronavirus. Sí, una prima ya murió de mi familia. No sé, de su familia ya han muerto. No. Gracias a Dios no ha llegado todavía el juicio por ahí. Y entonces vamos a orar en esta, porque yo estoy ayunando. La Biblia dice que con ayuno y oración saldrán todas las enfermedades. Ningún ayunando. coronavirus llegará a tu morada. Ninguna peste te llegará a la casa. Vamos a orar por esta casa para que no llegue, ¿qué? La peste. Vamos a orar. Cierren los ojos ahí. Diga, Padre nuestro, Padre que estás en nuestro los que estás cielos, en el cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Véngase en su reino. Hágase su voluntad. Así en el cielo Como en la tierra. tierra. Permíteme, Señor Jesús, orarte y darte las gracias. gracias. Ten piedad de mí, Señor, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, Señor Jesús. Si tengo rebeliones, borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo, Señor Jesús, reconozco que sí he hecho lo malo delante de tu presencia. Señor Jesús, te pido que tengas compasión de mí, ten misericordia de mis hijos, que no vaya a llegar esa peste a mi hogar. Señor Jesús, ahuyenta esa peste, ahuyenta ese coronavirus, que no venga a destruir este hogar y los hogares de los vecinos. Ayúdanos, Señor Jesús, por senda de justicia, por amor de tu nombre, aunque usted ande en valle de sombras, de muerte, de peste, no temerá mal alguno, porque usted estará, el Señor estará para ayudarla y guardarla de estas pestes destructoras que están desechando a la humanidad. Diga gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a a Dios. Jesucristo. Gloria a Queda Dios. la palabra con usted, señora.